En la segunda parte del vídeo vamos a tratar derecho de consumo y todo lo relativo a la privacidad y protección de datos. Os recomiendo también que utilicéis encarecidamente pues el empleo de testigos digitales, es decir, terceros de confianza, que lo que van a hacer es garantizar que en determinado momento, en determinada página web se encontraba determinado contenido, con un sello de tiempo que tiene mayores garantías que la propia captura de pantalla que podéis hacer desde vuestros ordenadores. Y eso es así porque, bueno, pues viene certificado por la empresa que os estoy comentando, que se llama eGarante, y el uso de esta herramienta es gratuita hasta un número limitado de veces al día. A partir de ahí hay que suscribirse a Premium en caso de que así se prefiera, pero como ya digo, creo que no será necesario bueno, que hagáis un uso muy frecuente al principio y considero muy importante, ¿de acuerdo? El modo de utilización de esta herramienta, bueno, pues la vamos a ver a continuación, sería la siguiente, es decir, colocaríamos siempre en copia, ¿de acuerdo? En copia, cuando es un contenido de un correo electrónico lo que queremos conservar o acreditar de forma, en fin, de forma segura, pues pondríamos en copia la dirección que veis en pantalla, ¿de acuerdo? En el destinatario, a efectos de prueba, podéis enviároslo a vosotros mismos y añadir el archivo adjunto que prefiráis con el texto que estiméis oportuno para a continuación recibir un justificante en formato PDF, un justificante de envío en el que se va a acreditar que en determinado momento habéis enviado un correo electrónico con cierto contenido y además ese justificante viene firmado por el tercero de confianza y certificado de manera que no admite modificación ni alteración que pueda perjudicar en ese sentido lo que pretendéis acreditar, ¿de acuerdo? Ahora bien, si lo que pretendemos es conservar un determinado contenido de una página web, en este caso, por ejemplo, una crítica ofensiva o una oferta que posteriormente desaparece y de la que os habéis intentado beneficiar por una compra que habéis realizado y que luego bueno, os han denegado o cualquier otra cuestión parecida, como sabéis que en la web todo puede desaparecer, yo recomiendo que antes de utilizar una captura de pantalla hagáis bien pues los siguientes pasos, y es conservar el enlace que aparece en el portal web que habéis visitado, colocarlo en el asunto del mensaje de correo electrónico que queréis enviar y colocar además como destinatario la siguiente dirección. Si antes era literalmente mailsignet@egarante.com, en este caso colocar websignet, es decir, página web firmada, @egarante.com, y recibiréis a continuación la pues la garantía de que en cierto momento ese contenido digital se encontraba disponible en la web, con independencia de que posteriormente lo eliminen o hagan cualquier otra jugada con él. Pues bien, dejando de lado ya todo lo relativo al comercio electrónico, vamos a pasar a comentar el derecho de consumo, los aspectos que, bueno, pues que en definitiva afectan a los consumidores y usuarios y por tanto, y de forma indirecta, también a vosotros como empresarios que vais a básicamente a prestar un servicio o a vender productos vía digital, vía electrónica. La ley parte del principio de que el consumidor es la parte débil, por tanto es muy importante saber cuáles son los derechos que tiene el consumidor y por tanto, y esta es la otra cara de la moneda, cuáles son las obligaciones que tiene el profesional. Bien, en primer lugar a mí me gustaría destacar que la falta de conformidad bueno, es un aspecto o un concepto muy amplio, ¿vale? Porque hace referencia a aquella situación en la cual el producto o servicio que hemos vendido o prestado no se corresponde con la idea que tenía el consumidor de cara a la descripción que hemos podido dar y por tanto, bien, pues hay una falta de conformidad que puede acarrear determinadas reclamaciones, etcétera, y veremos a continuación. Bien,
Dentro de la falta de conformidad hay que destacar que el producto o servicio tiene que ajustarse a la descripción que hayamos dado, en este caso, vía página web, vía digital, vía revista, de la forma que sea. ¿De acuerdo? El producto, además, o servicio tiene que ser apto para usos ordinarios. Es decir, una mesa está claro que es apta para colocar cosas encima. ¿De acuerdo? También es apta para que se mantenga bien, de pie, con las patas. Y si además de los usos ordinarios hay algún uso especial que se pueda predicar de la misma, pues entonces se tiene que hacer constar expresamente. Pues por ejemplo, si la mesa resulta que es plegable y se puede guardar como si fuera una maleta y por tanto ahorrar espacio, deberá de hacerse constar como tal. Lo que no vale es decir que es apta para usos especiales y luego que no obedezca a dicha descripción. También, por supuesto, tiene que obedecer a la calidad y prestaciones habituales, es decir, tiene que corresponderse con aquello para lo que un producto similar pues tendría en cuanto a calidad y prestaciones habituales. Y para ejecutar el contrato, es decir, para que el empresario en este caso ponga en marcha la ejecución del contrato en el sentido de hacer entrega del producto o empezar a realizar el servicio, salvo que haya un pacto contrario entre las partes, se debe de hacer en un máximo de 30 días, ¿de acuerdo? Eso es un aspecto también muy importante a tener en cuenta. Y dentro de la falta de conformidad, pues estaría también el supuesto en el que, por ejemplo, la instalación del producto sea incorrecta, fruto de una descripción errónea que se haya hecho, por ejemplo, en el manual de instrucciones. Y dentro del derecho de los consumidores está la figura famosa conocida como el desistimiento, que implica básicamente dejar sin efecto el contrato celebrado, ¿de acuerdo? Y esto solamente es posible en los contratos celebrados a distancia o a través de medios electrónicos. El plazo, por tanto, es de 14 días, ¿de acuerdo? 14 días naturales, es decir, 14 días naturales, lo cual implica que se contarían incluidos los festivos, sábados y domingos que haya de por medio, ¿de acuerdo? Y, como no puede ser de otra manera, no todos los productos entran dentro de la aplicación de esta figura del desistimiento, pues por ejemplo los productos personalizados, aquellos que obedecen a unas peticiones o solicitudes concretas del propio usuario, como pueden ser, por ejemplo, una camiseta con un diseño concreto, con un estampado concreto, que posteriormente, en caso de no quererlo, pues evidentemente el empresario puede tener problemas para poder colocarlo en venta. Con lo cual, los productos personalizados no entrarían en juego, así como tampoco los productos perecederos, o los productos de higiene, o los productos que vengan precintados y por tanto se le haya retirado dicho precinto, o los productos, en este caso, electrónicos como pueden ser los de software, que ya han podido hacerle, a los que ya le han podido hacer un uso en el sentido de de realizar la instalación oportuna y por tanto dejarlos sin el valor que tenían, etcétera. Y dentro de esta figura de la que estamos hablando, cuando entra en aplicación hay que distinguir que en primer lugar lo que se produce es la disconformidad, es decir, no tiene que obedecer a una causa justificada el hecho de ejercer el desistimiento, ¿de acuerdo? Por parte del consumidor o usuario. Por tanto, el hecho de que le dé la gana de dejar sin efecto el contrato ya es suficiente como para devolver el producto, ¿de acuerdo? Dentro de esos 14 días, como hemos dicho. Bien, devolución que evidentemente no puede ocasionarle, como no puede ser de otra manera, no puede ocasionarle costes ni comisiones ni evidentemente incrementos de valor adicionales a los propios de los que conlleve la devolución del producto que se trate, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede someter a un castigo adicional el hecho de que el consumidor usuario desista para que le impida ejercer ese derecho, ¿de acuerdo? Bien, pues en caso de disconformidad, la regla general, en primer lugar, es la reparación del producto, ¿de acuerdo? La reparación. Es decir, el producto, evidentemente, en este caso, pues, podríamos decir que presenta determinados defectos y queremos
pues como consumidores queremos, dejar sin efecto el contrato. Bien, pues la regla general en primer lugar, ¿de acuerdo? Cuando hay una disconformidad, ojo, en este caso estamos hablando de determinados defectos, ¿vale? Defectos de que básicamente el producto, por tanto, presenta fallos, ¿eh? Es decir, no es simplemente que no quiero quedarme con él, sino que presenta fallos, tiene vicios ocultos, etc. Bien, la regla general es la reparación. Si fruto de esa reparación sigue presentando los mismos defectos, entonces se procede a la sustitución por un producto nuevo. Y si además de sustituir el producto nuevo se siguen reflejando los mismos errores o fallos, pues entonces entraríamos en la excepción, que es la rebaja del precio, que se daría dicha opción al propio consumidor, la rebaja del precio, ¿de acuerdo? Por la diferencia entre el producto nuevo y el descuento por el fallo que presenta, o la resolución, es decir, dejar sin efecto el contrato con la devolución que corresponda, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí lo que hacemos es distinguir, por un lado, dentro del desistimiento, ¿vale? Que hemos visto anteriormente. Bueno, pues es simplemente que el consumidor quiere devolver el producto a cambio del precio y punto. Y con carácter alternativo, dentro de la disconformidad, es decir, al presentar un fallo el producto, procedemos de la siguiente manera. Nosotros como empresarios, cuando vengan a exigirnos en este caso, pues algún tipo de responsabilidad. Pues primero, bien, la reparación. En caso de que siga presentando fallos, sustitución, y solamente entraría en juego la excepción cuando, a pesar de la regla general, se sigan presentando dichos fallos. Bien, dentro de la figura del desistimiento, pues un caso práctico bastante sencillo. Es decir, si tenéis un comercio de venta al público y un cliente se presenta en vuestro local pidiendo la devolución de un producto que se ha llevado, ¿vale? Hace unos días, entendiendo por tanto que hace unos días es antes de que hayan transcurrido los 14 de los que hablábamos, exigiendo por tanto que le devolváis el dinero. La pregunta es, ¿está obligado el empresario a aceptar? Bien, pues si reflexionáis un momento sobre lo que hemos dicho anteriormente, solamente el desistimiento entra en juego cuando nos encontramos en ventas a distancia o a través de Internet. ¿Por qué? Porque el consumidor no tiene acceso físico al producto. Solamente se guía de la información que le presenta el empresario o de las indicaciones recibidas, de las fotografías que ha podido ver en su caso, etc. Pero no tiene, evidentemente, todos los factores necesarios para poder juzgar como si estuviera en persona. ¿De acuerdo? Por tanto, únicamente en ese supuesto, cuando es a distancia o vía Internet, hay un derecho absoluto de devolución. Es decir, en el caso anterior, se trata de una venta abierta al público, por tanto el consumidor ha podido verlo, ha podido tocarlo, ha podido llevárselo y después, a pesar de que diga que no lo quiere dentro de los 14 días, no puede exigir al empresario la devolución de dicha cantidad. También es destacable la posible responsabilidad del productor, es decir, aquí hay tres figuras, está el consumidor, el empresario, seríais vosotros, y antes que el empresario está el productor. Muchas veces vais a ser intermediarios en el sentido de que no vais a fabricar directamente el bien o producto que vais a comercializar, sino que lo adquiriréis de alguien que lo produce para venderlo de cara al público. Bien, pues en ese caso, ¿qué pasa cuando presenta fallos o algún tipo de defecto dicho producto? Evidentemente, la culpa directa como tal no la tenéis vosotros por cuanto no habéis sido los responsables en la fabricación. De forma que el productor, es decir, la figura que hay en el origen de la cadena, es frecuente que sea responsable en este sentido. Por tanto, hay una acción directa a favor del consumidor, es decir, el consumidor tiene derecho a dirigirse directamente contra el productor, ¿de acuerdo? Y el vendedor, es decir, vosotros tenéis un año para reclamar al fabricante en caso de que os hayáis hecho cargo de los costes asociados a la reclamación, devolución, etc. Muy importante tener ese periodo temporal muy claro. Y en cuanto a las hojas de reclamación, pues es evidente que en las empresas que venden bienes o presten servicios a consumidores tienen que tener disponibilidad de este tipo de hojas de reclamación.
Es obligatorio colocar el cartel visible, como ya sabréis, y el riesgo de la sanción es de 3.000 euros según los casos. Bien, son 3 ejemplares por cada hoja que se distribuyen de forma que un ejemplar va para el consumidor, otro para el empresario y otra para el órgano de consumo. Y en su momento a mí me hicieron la consulta de, oye, yo voy a abrir un comercio en Alicante, pero tengo las hojas de consumo de Murcia, al ser una competencia en este caso bueno, que no es estatal, el tema de consumo, pues cada autonomía, cada lugar tiene su propia normativa en este sentido, sus propios modelos, etcétera. Y me dijeron, oye, ¿puedo yo utilizar las hojas de la comunidad de Murcia a pesar de que voy a estar en Alicante? Y yo le dije que bueno, que lo recomendable desde luego era que no, puesto que en este caso, cada comunidad autónoma tendría sus propias hojas de reclamación. Bueno, los órganos de consumo de las comunidades autónomas son las encargadas de conocer de aquellos daños que se producen a los consumidores en el territorio de que se trate, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo en el territorio de que se trate? Porque evidentemente si el empresario está ubicado en Madrid, pero el consumidor es de Almería, al comprar por internet, el consumidor, a pesar de que no se encuentre en el lugar del empresario, podrá dirigirse al órgano de consumo de Almería o de la Junta de Andalucía correspondiente para ejercer el derecho que le corresponda, ¿de acuerdo? Por los daños que haya sufrido. Por tanto, el criterio es que se pueden dirigir tanto al lugar donde se hayan generado los daños como donde se haya llevado a cabo la acción u omisión que da lugar a esos daños, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente, y teniendo en cuenta las facilidades y las ventajas que tiene el uso de los medios electrónicos, también se ha previsto la utilización de plataformas o de herramientas de resolución de conflictos ODR, los conocidos ODR, es decir, Online Dispute Resolution, es decir, resolución online de disputas, de controversias. Desde febrero de 2016 es importante tener en cuenta que se puso en marcha una plataforma europea de resolución de conflictos en materia de consumo, ¿de acuerdo? Con lo cual entraría de aplicación todo lo que estamos viendo. Y la característica fundamental es que los medios alternativos de resolución de conflictos vía online, pues bien, comprenden la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, pues se utiliza la mediación electrónica, es decir, por medio de programas informáticos, ¿de acuerdo? Se tramita el asunto proponiendo una solución a las partes implicadas, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿la finalidad cuál es? Pues que en operaciones que exceden los territorios de distintos estados, incluso en este caso dentro de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y que sean de escaso valor, eso es muy importante, ahora veremos cuál es el límite, de escaso valor económico, entre tanto empresa y consumidor como empresa y empresa, ¿de acuerdo? Y además, la plataforma comunitaria a la que hemos hecho referencia nos deriva inmediatamente, que es como una central que deriva los problemas a una entidad extrajudicial acreditada, reconocida para gestionar el conflicto. Es decir, es como un buscador que nos atribuye a una plataforma concreta para resolver ese conflicto. Tenéis aquí también presente el enlace que contiene el posible uso de dicha herramienta o plataforma, y además decir que bueno, pues no supone obstáculo alguno al acceso judicial, es simplemente una opción o una posibilidad que se da en este caso para aligerar todo tipo de controversias que se pueden producir en este ámbito, que además sean de escaso valor económico. Por ejemplo, la Ley de Mediación española dice dentro de su articulado que en caso de que se produzcan reclamaciones de cantidad que no excedan de 600 euros, es decir, de relativamente escasa cuantía, pues se desarrolle preferentemente por medios electrónicos. Bien, esta es básicamente la captura, pues para que podáis haceros una idea de la plataforma, que tiene un uso muy intuitivo, se presenta una reclamación y se van siguiendo los pasos para poder tramitarla. Muy importante tener en cuenta, además, que el anuncio o el aviso de la disponibilidad de acudir a dicha plataforma es de obligado cumplimiento, es decir, es de obligado cumplimiento para vosotros como empresas en el momento de montar un comercio electrónico, ¿de acuerdo? Y vender a consumidores o usuarios,
es de obligado cumplimiento que anunciéis la posibilidad que tiene el consumidor o usuario de acudir a ese tipo de plataformas. ¿De acuerdo? El hecho simplemente, fijaos, el hecho simplemente de que no cumpláis con ese aviso ya supone cometer un incumplimiento y bueno, pues ya viene recogido en el artículo que veis transcrito del reglamento comunitario, en el sentido de que es un deber y no una sugerencia, un consejo, sino un deber ofrecer en las webs el enlace a la plataforma online de resolución de conflictos, de manera que no sea el consumidor y usuario el que tenga que buscar o investigar, indagar la manera de poder encontrar una solución online a los conflictos que pueda presentar. De hecho, tal es así que, por ejemplo, os traigo el caso del Tribunal de Distrito de Alemania, que hace unos años, pues estableció que al comerciante que no había cumplido con lo anterior, debía prohibírsele el ejercicio del comercio electrónico. Por tanto, las consecuencias son importantes y es interesante que esto lo tengáis muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y el procedimiento para llevarlo a cabo pues tiene una duración máxima con la prórroga de 120 días, por tanto es evidentemente mucho más ágil que acudir a la Administración de Justicia y yo básicamente en estos casos pues he de decir que puede interesar a los efectos pues de las materias de consumo que hemos dicho que están incluidas. Sin embargo, no todo puede someterse a este tipo de resolución de controversias, porque por ejemplo la negociación directa entre consumidor y empresario no puede someterse, tampoco los problemas derivados entre empresarios, es decir, cuando las dos partes implicadas son empresarias, ¿de acuerdo? O aquellas reclamaciones relativas a servicios de salud, etcétera. Tenéis aquí la relación detallada de cada una de las materias excluidas y también es interesante no caer en el error de acudir con una cuestión de este tipo. Hay ejemplos de distintas plataformas, empresas multinacionales que ya dentro de su propia organización incluyen la forma de resolver los conflictos que puedan surgir entre el cliente y la empresa, ¿de acuerdo? Pues en este caso PayPal pues ya tiene evidentemente implementado, como muchas otras, un sistema de resolución de conflictos online para los problemas que puedan surgir. Y en último lugar vamos a tratar los aspectos relativos a la protección de datos que, yo diría de forma muy sencilla, muy somera, pero a la vez contundente, que hay que tener muy en cuenta, pues que la información a suministrar al propio interesado tiene que hacerse por capas, similar a lo que veíamos anteriormente para las cookies, como recordaréis, de forma que en una información de primera capa tendríamos pues la información básica, es decir, que básicamente recoge los principales aspectos sin definir, como veremos a continuación, y en una segunda capa estaría toda la información anterior, pero de forma ya detallada y definida. Por ejemplo, la información básica, en este caso, sería tanto para el responsable de tratamiento, y hago aquí un inciso, podéis seguir este esquema para utilizar este tipo de marco en vuestras webs particulares, ¿de acuerdo? El responsable del tratamiento, ¿cuál sería? Bien, pues en este caso seréis vosotros, por tanto, como vais a recibir o a recabar información de carácter personal de personas físicas, pues vais a ser responsables de ese tratamiento. La información básica sería quién es el responsable, en este caso, fulanito. ¿Quién sería, por ejemplo, pues como podemos ver a continuación, ¿quiénes serían los destinatarios? Pues bueno, en la primera capa podríamos poner entonces si se van o no a ceder los datos que hemos recabado o cuáles son los derechos de los interesados, simplemente una referencia al ejercicio de los derechos, pero no el procedimiento de llevarlo a cabo, el modo de ejercicio, el plazo, etcétera. Eso ya sería algo que obedece a la segunda capa, así como también, por ejemplo, pues la ubicación del responsable, la manera o el modo de ponerse en contacto con el mismo, etcétera. Tenemos aquí un ejemplo que puede incluirse de forma pues muy simple dentro de cualquier formulario o documento de recogida de datos, etc. Y es que, que el propio interesado o el cliente, antes de proceder a la firma, pues revisa la información correspondiente a la protección de datos. Tenemos aquí ejemplos también de la información básica, ¿de acuerdo?
que aparece de forma muy sencilla, y es de cada una de las categorías, pues definición simple de los aspectos a tener en cuenta. Y en caso de querer acudir a la segunda capa, como veis en el último renglón, pues tenemos el enlace concreto para poder redirigirnos a ella. Sugiero también, como viene haciendo la Agencia Española de Protección de Datos a través de su guía y de sus recomendaciones, que la información relativa a la protección de datos la incluyáis en base a preguntas y respuestas estructuradas, de forma que sea más sencillo para la lectura del propio interesado. Pues en lugar de decir responsable tal persona, pues decir, por ejemplo, ¿quién es el responsable? Y a continuación identificar todos y cada uno de los datos. En este caso, a continuación, ¿con qué finalidad tratamos sus datos? Pues como veis, describimos todas las finalidades. ¿Y por cuánto tiempo vamos a conservar los datos? Pues definimos cuánto tiempo vamos a conservar dichos datos. También, además, ¿cuál va a ser la legitimación para el tratamiento de los datos? Bien, pues la legitimación o la base jurídica, y esto es una de las novedades del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, es que, bien, no solamente el consentimiento, sino también puede ser la ejecución de un contrato, que normalmente va a ser eso, ¿de acuerdo? Ejecutar un contrato de venta o de prestación de un servicio, o cumplir con una obligación legal, o cualquier otra de las bases jurídicas que vienen recogidas en la normativa de protección de datos, pero que, como ya digo, fundamentalmente y de modo resumido serán, en vuestro caso, bien el consentimiento, bien la ejecución de un contrato específico. En caso de que haya cesiones de datos, decir a quiénes y dónde se encuentran. Definir también cuáles van a ser los derechos, que como novedades pues estarían en este caso el de la limitación al tratamiento y el de portabilidad. Y las fuentes de obtención de los datos. En caso de que se hayan obtenido de fuentes públicas o procedan de un tercero, pues así se debe de hacer constar, ¿de acuerdo? Bien, el ejercicio para llevar a cabo pues los derechos que la propia normativa reconoce a los interesados debe de ejercerse siempre de forma gratuita, y así se debe también pues en este caso de ejercitar o de llevar a la práctica por el empresario o por el responsable de tratamiento. Es decir, no se debe de repercutir ningún tipo de gasto o coste o comisión que suponga recibir un beneficio por parte del responsable de tratamiento. Salvo, cuando digo lo de gratuito, hay una excepción, y es que, por ejemplo, en el caso de que tengáis que incurrir en determinados gastos para poneros en contacto o en comunicación con el interesado fruto de una solicitud que haya hecho, pues por ejemplo no dispone de medios electrónicos y cada vez que queréis poneros en contacto o enviarle cierta documentación lo tenéis que hacer por correo postal o por correo certificado, podéis repercutir esos gastos, pero siempre y cuando no suponga la obtención de un beneficio, que en este caso sería un enriquecimiento injusto, por cuanto no se puede repercutir coste adicional, ¿de acuerdo? Coste adicional que suponga un beneficio. Bien. Se tiene que informar al interesado en el plazo de un mes desde que haya hecho la petición, ¿de acuerdo?, de cuál es el resultado de esa petición, si se le concede la petición, si no se le concede, y en caso de que no se le conceda, pues los motivos por los cuales no se le concede, ¿de acuerdo?, la petición efectuada. Hay que recordar que no siempre o de forma genérica se tiene que atender la petición que se haya realizado. Es decir, podemos decir que no, pero lo que no podemos hacer es no contestar, ¿de acuerdo? Y en caso de decir que no, se deben de alegar los motivos por los cuales no accedemos a la petición del interesado. Bien, hay un plazo de un mes para atender a la petición. Sin embargo, si en ese plazo del mes se percata el responsable del tratamiento, es decir, vosotros, de que por la cuestión que sea no va a ser tiempo suficiente para poder atender dicha petición, se puede prorrogar un mes más siempre que dentro del primer mes se haya comunicado esa ampliación de plazo al interesado. Y hasta aquí tendríamos pues todo lo relativo a los aspectos de comercio electrónico, derecho de consumo y protección de datos, que considero que de forma
bueno, que de forma bastante esencial es importante tener en cuenta por cualquier empresa o startup en el momento de iniciar su ejercicio de actividad.